asambleísta María Soledad Vela. Gracias, señor presidente. Creo que concordamos en este plenario sobre la importancia de este debate que se está llevando a cabo por la consideración de lo que es vivir para las personas y también para los familiares de quienes padecen enfermedades crónicas degenerativas o enfermedades raras. Como ya ha afirmado también el presidente de la comisión, este requerimiento es un mandato constitucional que determina que el Estado garantice a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente, reconociendo también a este grupo como grupos de atención prioritaria. A estas personas que sufren de enfermedades catastróficas y, por tanto, como indica el informe, exige su atención integral, prioritaria y especializada. La Organización Mundial de la Salud determina que las enfermedades crónicas degenerativas son la primera causa de muerte en la mayoría de países de América. El 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan en los países de bajos ingresos o medios, y estas muertes afectan en igual número a hombres y mujeres. La amenaza es cada vez mayor y el número de personas, familias y comunidades afectadas está aumentando, y este también es un indicador que no ha sido estimado lo suficiente de la pobreza y que dificulta el desarrollo de las naciones y de los pueblos. Mientras que sobre las enfermedades raras no existe un dato exacto ni un estudio estadístico en la Organización Mundial de Salud, la Unión Europea tiene una categoría de enfermedades raras, minoritarias o huérfanas, y cuentan con un estudio bastante actualizado que podría servir de modelo en nuestro país y recoger y analizar su legislación para ver los mecanismos que permitirían acoger algunas normativas dentro de nuestro marco jurídico, como lo han afirmado algunos compañeros. Tengo algunas observaciones para enriquecer el proyecto que estamos nosotros debatiendo en estos momentos. En el informe de la Comisión no existe mención alguna de lo que constituye o a qué se denomina como enfermedades catastróficas, crónica degenerativa y raras, minoritarias o huérfanas en el marco normativo. La Ley Orgánica de Salud debe indicar en qué consisten estas enfermedades, cuál es la obligación del Estado en relación a las personas que las padezcan y sus familiares, también qué tienen que hacer las autoridades competentes al respecto en lo referente a prevención y educación sobre este tipo de enfermedades, y de manera prioritaria definir claramente qué derechos tienen las personas que padezcan de este tipo de enfermedades. Y es importante que los reglamentos que rigen para la atención en el servicio de salud hagan mención a la categoría de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras, y que su regulación normativa dentro de la ley permita una efectiva aplicación de dichos reglamentos, para lograr que las personas que padezcan de estas enfermedades se les garantice el ejercicio de sus derechos. Y dentro de la normativa colombiana hay planteamientos de derechos mínimos que podrían ser integrados en nuestra legislación, como son el derecho a la información, el derecho a elegir el médico tratante, el derecho a la asistencia, el derecho al cuidado integral y los derechos de las familias con pacientes afectados. Estas y otras observaciones las haré llegar a la comisión oportunamente. Gracias.